Ahora sí, pues vamos a empezar nuestra sesión número 34 de este Cineclub Nuevo Cine, en esta ocasión dedicada a Saló, o Los 120 días de Sodoma, última película de Pier Paolo Pasolini, y realizada en 1975, es parte de la colección Criterion, ocupa el lugar número 17 en esta revisión que estamos haciendo sobre la colección, ¿no? En nuestro Cineclub. Y bueno, pues es una película pues bastante conocida, ¿no? Principalmente por siempre figurar, ¿no? Entre las películas pues más grotescas, más violentas, ¿no? Más prohibidas de la historia del cine. Sí, es una película que desde su exhibición pues ha tenido una censura explícita, ¿no? y total en muchos países, ¿no? En donde hasta la actualidad sigue siendo una película prohibida, que ya con la del internet pues es accesible, pero incluso sí es bastante perseguida, ¿no? Eh, pues sí, su difusión, ¿no? Incluso por estos medios, ¿no? Incluso en Italia, ¿no? O sea, sigue siendo una película eh, tabú, ¿no? Digo, si no prohibida ya como tal, o sea, sí, sigue siendo así como, eh, pues, de este tipo de materiales muy sensibles, principalmente porque pues, es el país en el que se produce, y como en otros tantos países, ¿no? Por ejemplo, Canadá, Australia, pues sí, es una película prohibidísima. Aquí, por ejemplo, no se prohibió su estreno, pero sí se limitó bastante. Tuvo nada más una semana en cartelera. Y por otra parte, en Estados Unidos, pues se tardó el estreno, pero sí, o sea, sí tuvo una exhibición relativamente normal, aunque pues obviamente en cualquiera de los casos, ¿no? En cualquier país, pues desató críticas muy encontradas porque, pues por un lado, una película muy defendida por el principal círculo de artistas de la época, en el 75, el mismo, en Estados Unidos el mismo Scorsese, ¿no? Fue uno de los primeros directores, junto con otro, que se sumó, ¿no? Literal pues a una petición pues de no censurar la obra, ¿no? O sea, de poder discutir, ¿no? sus temas en un sentido crítico, ¿no? Lejos del sensacionalismo que pudieran generar las imágenes, que pues justo es uno de los temas que pues ya estaríamos platicando el día de hoy. Obviamente, digo, aunque la película sí fue estrenada, ¿no? En, en Venecia, todo esto, pues no recibió ningún premio, ¿no? Sobre todo por lo encontrada que fue la crítica, ya sino pues hasta más tarde, ¿no? Que revaloriza sobre todo pues a partir del papel de Scorsese que hace para restaurar la obra y bueno, pues anexarla más adelante a esta colección, ¿no? Pier Paolo Pasolini pues es uno de los grandes directores de toda la historia del cine mundial, como el nuevo cine alemán junto con Fellini o Antonioni, por ejemplo, que en el caso de los tres, pues son directores que comenzaron su inserción a la industria durante el periodo del neorrealismo italiano, ¿no? Justo tras la caída del régimen de Mussolini, ¿no? Y empezaron a escribir para estos grandes directores no realistas como Rossellini y Vittorio De Sica, Visconti, ¿no? Entonces, pues fue el caso de los tres, ¿no? O sea, los tres se desprendieron de esta misma escuela, esta misma crítica realista a la sociedad contemporánea de la posguerra. Y en el caso de Pasolini, ¿no? Que pues, de los tres quizá entró, no, creo que más joven que entró fue Antonioni, pero entró un poquito después que Fellini, y pues también aprendió mucho de y también aprendió el camino a seguir hacia la dirección, ¿no? Igual que Fellini, pues también empezó a dirigir sus propias películas, y pues así es que ya entrado a los 60, entraba también pues todo el de las nuevas olas, ¿no? La Nouvelle Vague, etcétera, pues inicia una carrera fílmica muy interesante. Sí, obviamente cada uno de estos autores, siguiendo la teoría de autor, la política de los autores, que
bueno, que emplea, ¿no?, la Nouvelle Vague, también en Italia, ¿no? Cada uno de estos autores se diferenció por un estilo muy particular. En el caso de Pasolini, pues siempre fue un cine, eh, como él lo entiende, ¿no?, también en esta misma teoría que él desarrolla, pues un cine de poesía, ¿no?, un cine también de revisión de las artes plásticas. Él pues también estudió historia del arte, ¿no? Eso se refleja muchísimo en la obra, y también un cine de una poesía espiritual, ¿no? En general, pues muchas de las obras como mucho del cine italiano, ¿no? Pues obviamente la cercanía, ¿no?, la religión católica es muy presente, digo, no obligada, claro, pero pues en el cine de Pasolini sí es un tema principal que se consolida en el Evangelio según San Mateo, por ejemplo, y siempre fueron películas pues muy respetadas, ¿no?, por la propia comunidad italiana, como por la misma iglesia incluso, ¿no? Varias de estas, que aunque ya en algunas pues trabajaba algún tema crítico, o sea, que no fueran simplemente representaciones, eh, pues sí, prorreligiosas, ¿no?, así como de manera muy simplista, sino que siempre había, ¿no?, algún cuestionamiento también al dogma en sí, pero por otro lado, pues siempre, ¿no?, esta gran ponderación de los íconos religiosos, etcétera. Entonces, eso siempre le valió pues un punto a favor de la iglesia, que bueno, pues obviamente después de Saló cambia radicalmente, ¿no? Ahora, pues Saló trae a la vida de Pasolini pues una serie pues de controversias y desgracias, porque pues también le atrae su propio asesinato, ¿no? Lamentablemente, pues sí, pues, es una película que ya desde los temas que despertaban, ¿no?, y bueno, y la misma filmación, pues que también fue un proceso muy difícil para todos los actores involucrados. Digo, aunque pues Pasolini, siendo un director de tal talla como la que ya poseía entonces, ¿no?, de experiencia, pues claro que a la gente quería colaborar con él. Digo, obviamente siempre, ¿no? No en una idealización, sino pues me refiero como en esta idea en la que pues muchos persiguen, ¿no? En colaborar con estos directores que ya se consolidan como los más grandes de su época. Y pues era el caso de Pasolini, aunque sí era una producción en la que se trataba de cuidar la integridad de las personas, pues por otra parte las imágenes seguían siendo bastante em, difíciles, ¿no? Si en el padre, pues aún más de mantener en una producción, pues se trató de mantener una producción muy somera, ¿no? También para el respeto de los actores y actrices, pero pues de todas maneras, ¿no? O sea, sí eran imágenes bastante fuertes, aunque fueran recreadas, obviamente toda la parte gráfica, ¿no? Pues seguía generando, ¿no?, bastante desasosiego, ¿no?, por lo que Pasolini estaba construyendo, aunque pues, realmente todos eran conscientes del proyecto, que nace como una adaptación de esta novela de los 120 días de Sodoma y Gomorra por parte del Marqués de Sade, que pues, también es otra figura controversial de la literatura y las artes, ¿no? Y, bueno, y de la propia historia, porque pues es el Marqués de Sade, ¿no?, una figura del siglo XVIII francés, que, que bueno, ¿no? Es a partir de su obra literaria que plasma también toda su ideología, ¿no? Y todos sus placeres, ¿no? Todos sus vicios, por supuesto, ¿no? Pues en esta literatura que, igual que la obra de Pasolini, pues también desde entonces hasta la actualidad, pues despierta críticas muy encontradas, porque por una parte es innegable el estilo y técnica elevados que poseía el Marqués de Sade, ¿no? Con todo y la locura que le inundaba, ¿no? Porque pues sí fue un hombre pues encarcelado, ¿no? Tanto en prisiones como en manicomios durante toda la vida, ¿no? Periodos en los que pues de hecho él aprovechaba para hacer esta producción escrita, ¿no? Que más adelante pues también sería comentada, ¿no? Durante bastantes siglos hasta la actualidad, justo en un periodo en el que
pues se da la Revolución Francesa a finales del siglo XVIII, y bueno, también la misma novela, ¿no? Tiene toda una historia detrás, ¿no? De persecución, mm, pero al final, pues es un alegato que entra en la crítica eh, de la filosofía moderna, tanto para el idealismo como para esto que trae, ¿no? Foucault en el siglo XX, toda la historia de la sexualidad, y una novela que pues finalmente, ¿no? Describe con sumo detalle, ¿no? Cabe decir, pero también con sumo interés psicológico, ¿no? Esta pulsión sexual, ¿no? Que aunque claro, también ha tenido muchas revisiones desde la freudiana. Foucault se desprende del freudismo en este aspecto, ¿no? Pero sí revisa, ¿no? Esta liberación de pulsiones, pasiones y principalmente deseo, que, o sea, bueno, que revitaliza, por supuesto, muchas de sus teorías y pensamiento ya en la época, junto a la obra, ¿no? También de algunos otros intelectuales como Roland Barthes, ¿no? De hecho, pues Pasolini, que también era un teórico, ¿no? Incluye, ¿no? Esta breve bibliografía, creo que sí le pone, ¿no? Creo que se pone complementaria o básica, ¿no? Al inicio de la obra, que resulta, no, sí, bibliografía esencial, ¿no? Y pues coloca el texto de Barthes sobre Sade, ¿no? Que fue Sade, Fourier y Loyola, coloca a Maurice Blanchot, o sea, coloca a los grandes pensadores, ¿no? Desde los que construye la película, ¿no? A Blanchot, a Roubat, a Klosowski, a Philippe Solers, ¿no? Que también son en ocasiones pensamientos que traen estos personajes de los que realiza la adaptación. Ahorita olvidé el nombre del guionista que le apoya, pero ya había colaborado con él en otras producciones, y es una adaptación en la que trasladan, ¿no? Este régimen de Luis XIV, ¿no? El que plantea en la novela Marqués de Sade, ¿no? Este régimen totalitario que sucede en Francia de su época, y en este caso en la adaptación italiana, bueno, Pasolini y su argumentista lo pasan al periodo de ocupación alemana eh, durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que la ocupación alemana entra en Italia en 1943, ¿no? Está poco más de un año, ¿no? En este último periodo en el que finalmente cae el régimen socialista de Mussolini, pero pues también es un periodo en el que en Salò, ¿no? En Italia, pues en esta República Socialista Italiana, ¿no? Entonces, pues se revisa, ¿no? Precisamente un estado en el que pues ya se hablaba muchísimo, ¿no? De este tipo de encarcelamientos sadistas, ¿no? Totalmente inhumanos, ¿no? En los que se dio un nihilismo exacerbado durante el periodo, ¿no? O sea, ya periodo en el que, digo, pues el 43 fue el año más fuerte de la Segunda Guerra Mundial, en el que se jugó prácticamente el estado final de todas las potencias del eje, ¿no? Principalmente pues Alemania, Italia y Japón, y fue justo, ¿no? En finales de ese año que era claro la derrota de estos países, bueno, fue justo algo que suscitó, ¿no? Estos comportamientos ya nihilistas, ¿no? Estos comportamientos ya completamente desinteresados por la vida, ¿no? En estados distópicos, eh, incluso pues deshumanizados, ¿no? Como en el que se retrata aquí en la visión de Pasolini, que claro, ¿no? Pues es también una crítica muy fuerte, ¿no? A estos regímenes totalitarios, lo que Pasolini pues escribía como una anarquía del poder, ¿no? Aunque digo, Pasolini es un gran poeta, es innegable, es un gran autor, ¿no? Es un cine fascinante, aunque por la parte teórica creo que pues siempre, no, bueno, no sé, ¿no? O sea, desde mi punto de vista había cosas que creo que no amalgaba bien en su pensamiento, porque por un lado, pues viene de historia del arte, viene de una formación estética, filosófica interesante, pero
sí me parece que sin figuras tan importantes como Deleuze o Foucault en su pensamiento de manera más puntual, pues de alguna manera quería consolidar, ¿no?, esta parte estética con una parte semiótica, estructural, que era incompatible. O sea, eso era claro, por ejemplo, para figuras como Tarkovsky en la época, pero, o sea, Pasolini en la teoría me parece que sí fuerza bastante, ¿no?, la construcción semiótica de su realidad cinematográfica. Digo, hay textos, ¿no?, muy interesantes en los que aborda ya este tema, que propone como una filmolingüística, siguiendo allá otros teóricos como Christian Metz, etcétera, y bueno, pues escribe más o menos en la época, ¿no?, también de Saló, un poquito antes y durante, este texto que es el cine de prosa contra el cine de poesía, ¿no?, en donde pone su propio cine como el de otros, como un cine de poesía, frente pues un cine con un ritmo menos estilizado, eh, más directo, ¿no? El de los neorrealistas, y como el de Eric Romer, lo propone como un cine de prosa, ¿no? No necesariamente quiere decir que se aleje de esta función del arte, pero sí los distingue, ¿no?, a partir de la construcción de unidades propias, de signos particulares, ¿no?, pues de una construcción semiótica más elaborada, que sí creo que es, pues no muy acertada, ¿no?, en ese aspecto, personalmente, ¿no? Pero bueno, ¿no?, independientemente a todo eso, creo que es importante conocerlo porque, pues igual que Tarkovsky, también es un director que, pues bueno, o sea, que dedicó de forma para su cine también un trabajo teórico mayor, ¿no?, un trabajo de pensamiento, y filosofía extenso a lo largo de su vida, que pues lamentablemente, ¿no?, llega a su fin, ¿no?, a partir de, retomando, ¿no? Llega a su fin a partir de pues toda esta controversia que despierta la película, lo que ya platicábamos, ¿no? Durante la filmación, los temas, pues empezaron a inquietar a muchas personas a su alrededor, conocidos de los actores, conocidos de la producción, ¿no? O sea, como pues una especie de cine perverso que se estuviera realizando en las mismas instalaciones de Cinechip y demás. Entonces, pues la realidad es que, o sea, se supo muy poco de dónde, ¿no? O sea, o sea, de dónde pudo provenir, ¿no? Pues la encomienda de matar a Pasolini, porque pues ha sido un caso, pues que incluso, ¿no?, sigue sin resolver, porque, bueno, pues Pasolini, ¿no?, es asesinado por un joven que en su momento, pues se reconoció como un joven, este, prostituto, eh, pues de la región, ¿no?, de la playa en la que fue encontrado Pasolini, porque pues Pasolini fue, no creo si se le disparó, pero pues cuando menos fue atropellado repetidas veces, ¿no?, por su propio auto en esta playa, por este joven, que al poco tiempo se encontró, se declaró culpable del asesinato, y no obstante, décadas más adelante, no, bueno, sí, o sea, década y cacho más adelante, que salió de prisión, porque curiosamente no se le dio tanto tiempo en prisión al hombre, pues declaró que, o sea, que él no había cometido el asesinato, ¿no? O sea, que lo presenció, que estuvo allí y lamentablemente, o sea, se le obligó a declararse culpable porque pues se le secuestró, se le torturó, se amenazó a la familia de muerte, ¿no? Por un grupo criminal, como él describe, ¿no? O sea, pues 3 hombres me secuestraron todo esto, me hicieron declarar, y entonces pues eso hizo que se reabriera el caso, y bueno, pues, al final, ¿no? O sea, como que se buscó hacer como con teorías, ¿no? O sea, de la mafia italiana, cosas así, hasta que declararon, ¿no? O sea, caso no resuelto, y pues creo que apenas que la familia pidió, o sea, tendrá como 2, 3 años que la familia pidió que se reabriera el caso, ¿no? O sea, justo para, pues, poder entender, ¿no?, pues, las causas, ¿no?, de la muerte de Pasolini, y pues poder encontrar a los culpables, pues a esta misma violencia que él está haciendo una crítica, sí, a partir de la misma, ¿no?, porque pues al final es una estética de la violencia que no busca, por supuesto, la misma, pues
pues pues es una visión muy grotesca, ¿no? De estos mismos actos, pero que adquieren este simbolismo y esta analogía, pues, al consumismo desbordado, ¿no? A la manera en la que, pues, nos hacen prácticamente consumir cualquier tipo de porquería, ¿no? Como vemos en la película, pues, de una manera más gráfica y directa, pero pues que realmente, pues, somos víctimas del mismo, ¿no? Con todos los alimentos procesados, ¿no? Por ejemplo, o sea, ya hay una crítica muy fuerte al consumismo y a los estados fascistas que realmente no han, pues sí, no han dejado de permitir ni existir a la actualidad, al contrario, ¿no? Solo han encontrado formas más estilizadas como las que buscan, ¿no? Estas figuras, ¿no? El duque, el presidente, ¿no? Y todos estos que vemos aquí y, y que precisamente, ¿no? Pervierten, ¿no? De muchas maneras también invierten la filosofía, pues, de estos grandes literatos y filósofos como Nietzsche, ¿no? Que justo, ¿no? Sale muchas veces ahí en el texto, ¿no? Justo para visibilizar la perversión que se ha hecho de su filosofía, cuando realmente la filosofía de Nietzsche buscaba todo lo contrario, ¿no? Y pues es de hecho lo mismo, ¿no? Que ya discute Nietzsche, ¿no? En su voluntad de poder, ¿no? O sea, la manera en la que el poder fácilmente, ¿no? Controla el conocimiento, la sabiduría, ¿no? Pues en la propia auto autosustentación del mismo, ¿no? Pues bueno, pues de esa misma crítica lamentablemente es víctima la filosofía de Nietzsche, ¿no? Siendo casi, bueno, y por el catolicismo, obviamente, por la figura de poder, ¿no? Alegando que su filosofía es nihilista cuando es todo lo contrario, ¿no? Es una filosofía vitalista y es una crítica al nihilismo, y curiosamente es lo mismo que sucede con Paolini, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo ven? ¿Qué les pareció? Que no la había visto. Ah, el trauma, ¿no? Dani. No, yo no la había visto ni tampoco, bueno, creo que nada más la llegué a ver la escena, una escena donde están como tratan como perritos, en una de las escenas de Godard. Ahí fue donde, de hecho sí, se me quedó grabada esa escena y yo dije, no, pues quién sabe de qué película pertenecerá esa escena. Y sí, sí me resultó como que nada más con esa escena ya llamativa. Entonces, ahorita que la recomendaste, sí, sí supuse que dije, esta película yo creo que fue prohibida, fue como, me suena que fue como la de Sexo Pandemium, eh, Mm, la, la de la monja, entonces sí pienso que como parecen tienen estilos parecidos, entonces dije, no, yo creo que esa película sí, sí es prohibida, entonces se me hizo más interesante eso porque dije, vamos a ver una película prohibida. Entonces, ahora sí que fue una película que, por lo que comentabas, por lo mismo los temas que toca, se me fue muy rápido, o sea, se me fue, a veces por lo común hay películas que caen como un poquito tediosas en unos pedazos, pero en esta no, en esta sí sentí que se me fue, por lo mismo de las imágenes y todo, se me fue muy, muy, muy rápido, o sea, sí, no, no, mm, hasta, no me quedé dormida en nada, o sea, ahora sí que sí, se me hizo muy llamativa. Se me hizo interesante, se me hace interesante la idea de cómo desde una idea que moralmente es mala, o sea, es muy, 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 pues sí, así puede serlo, muy mala, muy prohibida, o sea, está mal hecho. Esta persona, Pasolini, pudo crear de alguna manera arte, digo, yo no sé si así está catalogado, pero yo no sé, o sea, no tengo idea de cómo lo concibió. O sea, a mí sí me da mucha curiosidad desde cómo pudo crear arte a partir de una idea que es un poco fuerte, ¿no? El sadismo, todo. O sea, todo eso yo no entiendo no sé, o sea, no sé cómo él lo traía en su pensamiento y lo plasmó. Es fuerte, las escenas fueron muy fuertes. Digo, yo no quisiera tomarla como de, ay, no, pues sí, prohíbala,
porque desafortunadamente yo pienso que eso existe, o sea, eso sí es real, sobre Claro, todo en la cuestión de la política. Digo, hay personas que tienen la mente muy, muy perversa y probablemente hasta pienso que lo que se plasma en la película a lo mejor todavía se queda corto, o sea, también tienen una distorsión hacia hacerle daño a la gente o a este tipo claro. de seres, así criaturas muy inofensivas, mucho más, o sea, la maldad es más grande, puede ser mucho más grande que lo que se retrata en la película de Pasolini. Entonces, sí pienso que no, mm, o sea, moralmente, pues sí, ¿no? O sea, van a decir, no, pues prohíbanla, pero desafortunadamente existe, o sea, sí existe. Entonces, por eso yo no la tomo así como que, digo, no es para todos. Eh, también creo yo que no sé, ahora sí que sí tocó muchas ideas interesantes. A mí me llamó la atención la idea que dijo que habló del sadismo, no me acuerdo, no estoy segura si fue eso que dijo él, que, que es, o sea, es una práctica que es interesante que se puede llevar a cabo junto con las leyes sociales y uno no se da cuenta, uno no las percibe. Entonces, sí, eso fue, se me hizo muy interesante porque es como esconder algo que no está bien, pero con algo que pareciera, por ejemplo, esta cuestión de cómo por ejemplo, las señoras narran historias muy promiscuas con, con música, o sea, música aparentemente elegante, o sea, el espacio es elegante, es lujoso, pero el contenido es el que es perverso. Entonces, eso también, por ejemplo, en mi mente sí juega porque yo siempre he pensado que el arte pues es puro, o sea, yo así lo percibo el arte, o sea, el arte yo lo percibo como algo puro, algo a lo sagrado, y Ujú. combinarlo con ese tipo de ideas, sí como que no sé, o sea, como que sí me genera o sea, como, no sé, o sea, la mente sí, sí es como romper con ciertas ideas que yo tenía y no, o sea, hay otras combinaciones, hay otras formas de mostrarlo, entonces sí eso fue lo que me dejó pensando esta película y bueno, ahorita es lo que yo más, ahorita puedo decir, ya si se me ocurre algo, se los comparto. Pero sí, o sea, son todas ideas que me vinieron y yo así lo veo, o sea, no, o sea, existe, o sea, existe, desafortunadamente existe. No, no, no es la película, existe. Gracias, Dani. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Que estás trayendo, ¿no? A la discusión. Eh, la corrupción del arte, que justamente es lo que señala Pasolini, por eso es que no es que haya una revitalización artística de los temas per se, la violencia, sino al contrario, ¿no? O sea, el estado de corrupción en el que cae el Estado socialista italiano, ¿no? Precisamente es también en la corrupción de las artes, que es en lo que cayó Mussolini, Goebbels en Alemania, todo esto, ¿no? El caso de Riefenstahl, ¿no? En donde sí hay una estetización, por supuesto, de todo lo que están haciendo, como dices, ¿no? O sea, el relato promiscuo, digo que más allá de lo promiscuo, o sea, justo criminal, ¿no? Porque de repente empieza ya a describir actos de violación, o sea, de cuando mata a la mamá, ¿no? Como que toda esta parte, pero, o sea, justo comparte, ¿no? Con esta música, están rodeados como de estas pinturas, ¿no? Y toda y vemos, ¿no? O sea, ese estado de estetización que se corrompe el arte, ¿no? O sea, sí es una corrupción total de esta pureza bueno, la que señala Dani, ¿no? Por ejemplo. También, ¿no? O sea, justo hay una exploración, y lo mencionan, ¿no? La genealogía de la moral de Nietzsche y nuevamente una dislocación, ¿no? O sea, de este pensamiento en el sentido en el que, pues justo hace Nietzsche la crítica. Pues la moral siempre es modificable, ¿no? O sea, siempre responde a los deseos, ¿no? Incluso más, sí, más podridos, ¿no? Que pueda tener la sociedad. Lo único que hacen las leyes, pues, es modificarlo a su antojo, ¿no? Que es lo que vemos que sucede en la película, y pues es lo que sucede en la actualidad, ¿no? O sea, qué leyes, ¿no? O sea, permiten que determinados sucesos sigan ocurriendo
porque la realidad es esa, o sea, que hay una permisibilidad, ¿no? Respecto a muchos temas en las que al Estado le es posible difundir, ¿no? Una ideología política que, claro, le convenga al Estado, ¿no? O sea, obviamente una enajenación, o sea, permitir la enajenación, que o sea, ya sería el crimen, pues más, pues sí, más prominente de nuestra época, o sea, yo creo que es lo más aberrante, ¿no? Que alude a esta misma genealogía de la moral. Entonces, sí me parece que son temas, ¿no? O sea, muy interesantes, o sea, como dice Dani, ¿no? O sea, cómo puede hacer arte, ¿no? Desde esta conceptualización en la que justo la crítica es la estetización de las artes, ¿no? Entonces, justo eso es lo que revitaliza en medio de la obra, o sea, no los temas sórdidos per se, ¿no? O sea, ni la violencia, ni esto, o sea, al contrario, ¿no? O sea, es una forma de tratarla desde una posición crítica, sí, claro, desde una dimensión estética que también permita una sensibilización, pues sí, claro, grotesca, si se le quiere, o sea, repulsiva, más que nada al tema, sigue siendo y seguirá siendo una película difícil de ver, pero también es una exploración a nuestros propios deseos, ¿no? O sea, en términos de, o sea, que estas pulsiones están ahí. Lo que pasa, y que siempre ha sido la crítica desde que lo revisa Foucault, ¿no? Es que, o sea, todas estas pulsiones, canibalismo, o sea, son pulsiones que escapan, ¿no? Incluso a la construcción social, o sea, no es como que esas pulsiones se generen por algún trauma o algo así. Todo eso está en nosotros, ¿no? El problema es que el contenerla es cuando las empieza a distorsionar, ¿no? O sea, la contención de esas pulsiones las empieza a distorsionar y finalmente degenera, pues, en todo esto que vemos aquí, ¿no? Mm, Omar. Sí, primero que nada, buenos días. Segundo, creo que un sentimiento que tuve con toda la obra en general, y digo, con este comentario quizá me voy a mantener con cierta reserva porque sé que no es precisamente eso, pero me recuerda mucho, por ejemplo, a este director, Peter Greenaway, quizás más bien con este entendimiento de que mucho de la película quizás se siente como un performance o una obra de teatro, quizás como que sí se siente mucho esta naturaleza y es lo que me llama la atención en general, de cómo justamente es un performance, un embodiment de, si es la palabra correcta, de que es como entre para ellos, porque todo el tiempo están como establándose entre la cuestión de los aforismos, entre la cuestión de querer demostrarse algo, entre la cuestión del espacio y tal, todo se siente como si ellos mismos estuvieran disfrutando fueran actores de una obra de teatro. Y justamente de una u otra forma, está también la gente, ¿no? Que de una casi casi parecemos para los espectadores de este frenesí de tal, de pues que todo este tema están llevando y creo que toda la obra es, digo, a pesar de que ellos son víctimas y muchas veces la gente se entiende como casi casi como pobres animalitos, ¿no? Que están ahí sufriendo, que están haciendo parte de mi diversión. También como que se les quiere educar en algo, como que se les quiere impartir cierta visión o incluso entre ellos demostrar cierto punto. Porque como usted dice, está no solamente el desenfreno total de, sí, te voy a torturar y tal, ¿no? Sino hay una cuestión como pseudointelectual, podría decirse, de, bueno, tengo las prostitutas que te van a contar historias, tengo este performance en donde todos vamos a comer excremento, ¿no? Tengo esta cuestión en donde todos se van a colocar de tal forma para que los revisemos y tal. O sea, siempre hay como una dinámica como de poder entre el actor, que es pero los personajes, los políticos y tal, y los subyugados. Y es interesante esto de que todos tienen como roles que eluden básicamente como a la dinámica social. O sea, básicamente los nombres que se ponen de el duque, el presidente, el tal y tal y tal. Y justamente ellos mismos lo abordan desde una cierta como parodia de sí mismos, como una cierta burla de sí mismos, pero también como una crítica medio consciente de sí mismos. Es como casi casi ser descarados con su poder, con su tal, y voy a presumirle hacer un performance de eso. Es como esta idea que se me hace, creo que podríamos rescatar, de que es un juego de poder, literalmente, es un juego de poder, una dinámica, algo, en donde te voy a permitir que veas todo nuestro show
pero tú no eres parte de él, tú eres la víctima, literalmente. Y creo que justamente este entendimiento de, vaya, la obra como una especie de representación para sí mismos y para la gente, como una especie de, como tesis, ¿no? Como testamento, creo que nos puede llevar a un futuro a que, digo, por ejemplo, uno ve la película y se saca de pedo con las imágenes y tal, ¿no? De que, oh, Dios mío, está muy satánico. Pero después como que lo ves un poquito más lejos y puedes empezar a ver esta como idea de que quizás la película no solamente es una película, sino es como un ensayo sobre el poder. Sí, Se le puede ver que es una estructura como muy ensayística. Bueno, y eso yo siento. sí, sí, totalmente, ¿no? Y también hay cuestiones muy interesantes que está tocando aquí Omar, ¿no? Porque en efecto, pues no es una película con un sentido realista eh, pues de esta circunstancia, ¿no? O sea, se plantea a partir de realismo, ya comentábamos, ¿no? O sea, sucede, ¿no? Estos desbordamientos en la época, ¿no? De tardía de la ocupación alemana en Italia y todo esto, pero pues obviamente hay una estilización, ¿no? Y sí, hay una construcción ensayística, poética, pero ensayística, de un ensayo, pues un género de la filosofía, pero pues, en este género en el que se construye el cine ensayo, ¿no? O sea, igual que Godard, ¿no? Solo que aquí justo hace uso de, o sea, la estilización de la que puso la teatralización, claro, ¿no? O sea, este tema es muy importante porque el referente, aunque sí hay cosas de Brecht, ¿no? O sea, justo esta distancia, ¿no? De tabla Omar, también para que nosotros, pues sí podamos generar la crítica, o sea, eso está, pero lo más interesante es la influencia de Luigi Pirandello, ¿no? Que habla del teatro dentro del teatro. Entonces, justo esa es la construcción que está teniendo la obra, ¿no? De Pasolini, precisamente para que nosotros podamos separar, ¿no? O para que simplemente sea posible separar, ¿no? La construcción crítica, ¿no? Respecto al ensayo de poder que en efecto está construyendo aquí Pasolini. Bueno, el ensayo sobre el poder y esta anarquía del poder como él mismo la entiende, que es discutible, claro, ¿no? O sea, la cuestión de la anarquía, pero bueno, pero pues es esto, ¿no? O sea, más bien es esta liberación, ¿no? De un poder desmedido, ¿no? Incontrolable que nos rebasa, ¿no? Mm, Reina, gracias, hombre. Hola, buenos días a todos. ¿Sí me oyen? Sí, Bueno, yo cuando la vi en la universidad, ya había leído yo a Marqués de Sade, y bueno, yo no he conocido otra película que le haga tanta justicia a toda la obra de Sade, ¿no? Yo creo que ahí sí le dio al punto que el Marqués de Sade criticaba en todas sus obras, ¿no? Que es la corrupción de las clases altas, de los grupos de poder. Y pues él se enfocaba mucho en la iglesia, en los monjes, en los padrecitos, ¿no? Todo lo que hacían, las perversiones que hacían en las iglesias. Pero bueno, ahora en la película lo enfoca en el ambiente pues político, ¿no? Pero yo creo que sí es, o sea, dan en el punto, porque yo creo que cada momento histórico, las clases del poder, pues sí llegan a esto, ¿no? A este nivel de perversión, precisamente porque tienen todo el poder, toda la impunidad, y y por ejemplo, el Marqués de Sade ya hablaba mucho de este ataque contra los adolescentes y los infantes. En la película también se enfocan a eso. Y hoy en día, bueno, no sé si escuchen todo lo que está en Hollywood, lo que está pasando en Hollywood, esta violentación también de las infancias. Y fíjense, o sea, desde el Marqués de Sade ya, él ya lo denunciaba, ¿no? Cómo las infancias están bien vulneradas a estos grupos de poder. Y yo claro, creo que la película sí, o sea, le da el punto. O sea, en todas las generaciones siempre va a haber un grupo social muy violentado que van a ser los niños, las mujeres, y las clases sociales cómo llegan a este nivel de impunidad, ¿no? O sea, hoy lo seguimos viviendo, ¿no? Que, por ejemplo, ¿no? Grupos de la iglesia se juntan en un nivel, así como en un ritual, pasan niños, los abusan y hacen otro tipo de cosas. En Hollywood se vive también, ¿no? Y todo es claro, como en una cuestión como
ritual, ¿no? Una cuestión ritualística que tienen ellos. Y por eso te digo, o sea, yo creo que sí le dio al punto a todo lo que el Marqués de Sade ya denunciaba desde hace años, y que todavía seguimos viviendo, y es terrible porque, pues sí, estos grupos de poder, pues siempre van a seguir violentando a niños, y creo que, o sea, las películas que hablan sobre el abuso sexual infantil son sumamente, calladas, ¿no? Como Claro, que causan muchísimo impacto y las callan, ¿no? A diferencia de otro tipo de películas donde hablen de abuso sexual contra mujeres u otros grupos, pero en especial la de niños causa muchísimo temor. ¿Por qué? Porque pues es el abuso que más se calla. claro, Y a nivel político, pues sí, o sea, las iglesias y los grupos de poder que siempre utilizan niños para sus perversiones, pues es lo que más causa controversia. Y bueno, a mí me gusta mucho la película, sí está muy fuerte, pero justamente a mí en lo personal me parece una obra de denuncia, y a mí me claro. encantó que hiciera eso Pasolini, porque sí, o sea, poner esa porquería en el cine a ese grado de sadismo, o sea, de perversión, o sea, tú ves la cara de los actores y se ven asquerosos. O sea, Sí, a mí me encantó que lo plasmara porque sí, o sea, justamente eso es algo que se debe de evidenciar, ¿no? Y pues sí. sí, lamentablemente pues lo asesinaron, y me encanta su obra de Pasolini, pero yo creo que sí era una obra necesaria. Ya, gracias. Gracias a ti, Reina. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, como también, o sea, realmente hasta contenido está lo que vemos aquí, ¿no? O sea, frente al gran despliegue de, pues, de perversión y malevolencia que es capaz, ¿no? En su abuso de poder, de realizar cualquier tipo de, pues, de fascismo, ¿no? Gobierno que se consolide a sí mismo en la explotación de los demás, como pues siempre ha sido el capital, como siempre ha sido, ¿no? La iglesia eh, católica, ¿no? En ese sentido, o sea, siempre ha habido lamentablemente, ¿no? Esta perversión total del poder y también tiene que ver con lo que comenta Paola ahí en el chat, ¿no? O sea, sí, claro que hubo cierta limitancia de la parte religiosa, porque si no, pues sí, o sea, si no, ni siquiera yo creo que lo hubiera podido haber firmado Pasolini. O sea, si sí hubiera sido muy directa la crítica a la religión, como en efecto se da en la escuela de Sade, ¿no? O sea, sí, o sea, yo creo que sí hubo una premeditación allí, ¿no? Para poder salir, o sea, como para enfocarse en los temas de la Segunda Guerra Mundial, que fuera como el atractivo desde el cual lo realizara, cuando realmente es una crítica muchísimo más amplia, ¿no? Y hay pocas alusiones a la religión, ¿no? O sea, como cierta selección de obras musicales, ¿no? O sea, como que ciertas formas, el acto ritual, etcétera, sin que sea tan directo, precisamente digo, si de por sí se echaron a la iglesia encima con la película per se, o sea, si ya hubiera habido algo más, ¿no? Más puntual, pues hubiera sido, bueno, desde la producción yo creo que no hubiera tenido salida, ¿no? Pero sí, 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 totalmente de acuerdo con estos discursos. Gracias, Reina. Ivonne. Hola, buenos días a todos. Pues esta fue una película que precisamente como que ya la había visto antes porque la vi en un video de películas prohibidas, ¿no? Entonces siempre hay como un poco de interés o llamémosle morbo y pues la vi, ¿no? Estoy de acuerdo con Reina en que creo que es una gran adaptación del Marqués de Sade, porque precisamente la sitúa tal vez en un contexto histórico completamente diferente, pero creo que ahí también reside como la crítica, que no importa como ese tiempo o ese periodo, vemos que se replican como lo mismo, y creo que con lo que comentaba también ella, es que en la actualidad podemos ver esas mismas violencias sobre todo en estos grupos vulnerables, ¿no? Algo que también me gustó mucho, si podríamos hablar de los gustos, es que no solamente hace como referencias a la obra del Marqués de Sade, sino también como a la Divina Comedia, Claro, sí, sí, sí. con Ujú.
ajá, con estas partes que hace como alusión, entonces sí creo que tiene como muchas referencias a otras obras, entonces no podríamos pensar que nada más es una, como muchos la catalogan a veces, ¿no? Que nada más es una obra de morbo, sino que tiene Claro, como todos esta parte como muy crítica y sobre todo como estas figuras de poder, que aunque las cambian un poco ya en la película, podemos ver que siguen representando como los mismos poderes tanto en la historia, ¿no? Entonces eso me gustó muchísimo porque también hace esta crítica como a los valores conservadores, entre comillas, y que son las mismas personas que según están predicando estos valores, pero ejercen estas violencias, ¿no? Y ejercen como todo lo que va en contra de sus prácticas religiosas. Entonces también y pues esta crítica, ¿no? Que todavía continúa, que cuántas veces no hemos visto en las noticias que arrestan a sacerdotes y que encubren a padres pederastas, ¿no? Que violentan tanto a niñas como a niños. Entonces, también me gusta toda esta parte de que va ejerciendo como también de alguna manera este poder, este terror psicológico, o sea, porque no los, incluso cuando dicen que los van a asesinar a los jóvenes, no los asesinan nada más, sino que primero los asustan, hacen que tengan como este miedo y ya al final, cuando ya tienen como este, de alguna manera, placer, que también vemos que se activa a través como de este miedo, es que ya los asesinan, no sin antes torturarlos psicológicamente. Entonces también ahorita con lo que contaba de la anécdota del director, y de su supuesto asesino, pues vemos un poco otra vez como este abuso psicológico que hacen las autoridades y cómo ahí está también como esta crítica a la película, ¿no? Que nosotros creemos que nada más tiene que ver con el placer sexual, esta autoridad sexual, pero muchas veces también vienen como de estas autoridades que se supone que deben de cuidarnos y abusan de su poder para, de alguna manera, crear como estas confesiones, pues que son falsas. Y pues creo que la película logra muy bien su objetivo, que es la incomodidad, y de alguna manera creo que eso también influyó en que asesinaran al director, claro. porque incomodó a quienes estaban tal vez en esos círculos de poder y estaban ejerciendo esas violencias, ¿no? El que visibilicen como estas prácticas a veces a ciertos grupos o a ciertos sectores no les conviene, ¿no? Porque es como si evidenciaran lo que ya vienen muchísimos, y yo diría, me atrevo a decir siglos, ¿no? Porque ya desde el Marqués Claro. de Sade, como decía Reina, es algo que se viene denunciando y tan solo, bueno, yo que soy de México, podemos ver lo que hay muchísimos casos de abuso sexual, que hay muchísimas prácticas en las que se utiliza como el poder y precisamente como esta perversión disfrazada como de entretenimiento para Ujú. los niños, ¿no? Como un caso que estuvo muy de moda aquí, que fue el Acapulco Kids, Mm, precisamente que decían que eran este entretenimiento basado en niños, pero obviamente con violaciones, ¿no? Con muchas vejaciones que podemos ver en la película. Entonces, sí se me hizo como la parte de que cuando la gente la criticaba y decía que cómo podían poner eso en cines, creo que más bien deberíamos criticar cómo es posible que esto esté sucediendo en la vida real, ¿no? Y no solamente se quede en la ficción y que veamos como no solamente que esto ya traspasó el internet con estos shows perversos en donde se paga por que les hagan vejaciones a las personas. Entonces, pues la verdad creo que es una película muy buena. La manera en la que está estructurada, pues precisamente causa asco, incomodidad, pero de alguna manera, o sea, sí causa repulsión, pero creo que entiendes como el mensaje, ¿no? Que es precisamente ese. Entonces, pues estoy de acuerdo con los comentarios de las compañeras y del compañero y creo que eso es hasta el momento lo que tendría que agregar. Gracias. Muchas gracias, Ivonne. Sí, totalmente de acuerdo, ¿no? O sea, es la vigencia que tiene la obra y que buscaba Pasolini desde un principio, ¿no? Porque es justo señalar que todo esto, pues es el infierno en el que vivimos. Por eso la analogía y construcción dantesca, ¿no? O sea, de estos círculos, porque describe los círculos de Dante, ¿no? Eh, conforme pues vamos encaminándonos literalmente a los infiernos, ¿no? El camino verde, porque pues en esta ocasión justo no hay una Beatriz que nos permita voltear detrás, sino todo, ¿no? O sea, todo lo que está pasando
pues es este infierno que nos rodea, lamentablemente, ¿no? Y hasta la actualidad. Pues apenas veía con mi esposa, ¿no? La del juego del calamar. A ver si no nos metan el video, ¿no? Por andar hablando mal. Pero sí, o sea, pues justo lo contrario, ¿no? O sea, aquí sí es una estetización total, o sea, ya es cinismo puro, ¿no? Del espectáculo que causa justo eh, pues, el dolor al otro, ¿no? Porque pues es justamente lo opuesto a salud, ¿no? O sea, hay una estetización, obviamente son menos gráficos, hay una estilización de las muertes que ocurren, ¿no? Toda esta cuestión espectacular. Y justo, ¿no? Sí, ¿no? Es como, ay, pues ese es un grupo súper rico, ¿no? O sea, el que hace todo esto, pero, o sea, en ningún momento, o sea, siempre los protege la serie, ¿no? O sea, como que siempre, o sea, siempre hay una estilización como de estos mismos grupos, porque lo que hace la serie, pues es colocarnos en el mismo lugar que ellos, ¿no? O sea, como observadores, todas estas violencias perpetuadas, ¿no? O sea, es como, sí, o sea, ya es una deformación, ¿no? Precisamente de esa sensibilidad de la que está haciendo crítica Pasolini entonces, ¿no? Él decía, bueno, esto Pasolini lo había planteado como una trilogía. De hecho, es interesante porque Casals en México, pues justo tiene una trilogía, su trilogía de la sangre, que es una alusión a la trilogía que planteaba Pasolini en su época, que no pudo concretar y que meramente se materializó en Saló, ¿no? Pero en México, pues Pasolini Casals tiene su trilogía de la sangre, que es una alusión total, ¿no? Al pensamiento de Pasolini, que es Canoa, ¿no? Las Poquianchis y el Apando, pero las Poquianchis, pues es Saló, ¿no? O sea, prácticamente eh, es, eh, es la misma interpretación que hace, ¿no? Y la misma estética de la violencia que construye, ¿no? Estetización, estética, que justo sería, pues, ya esta operación, ¿no? Estética interna, o sea, que permite a la obra este estado crítico, ¿no? Por ejemplo, un texto, ¿no? De Roberto Chiesi, que hizo justo para Criterion, ¿no? Lo primero que hace, pues, es traer, ¿no? Una cita del mismo Pasolini en una entrevista que dio justo antes de la muerte, que hablaba sobre la película, cuando todavía la planteaba como una trilogía, ¿no? Decía Pasolini, en la trilogía evoqué los fantasmas de personajes de mis anteriores películas realistas, no para denunciarlos, obviamente, sino por un amor tan intenso por el tiempo perdido, que no se manifestó como una condena de una condición humana en particular, sino de todo lo que existe en el presente. Ahora estamos irreversiblemente dentro de ese presente y nos hemos adaptado a él, ¿no? Es decir, nos hemos adaptado a este infierno. Y luego ya dice Chiesi, ¿no? Con estas palabras escritas por Pier Paolo Pasolini en un comentario Corriel de Lesera en marzo del 75, mientras trabajaba en Saló, el cineasta expresó su aversión por el presente, mientras que simultáneamente sugería la imposibilidad de escapar de él y por lo tanto la necesidad de enfrentarlo. En los años anteriores, entre el 70 y el 73, durante los cuales hizo el de Camerón, los cuentos de Canterbury y las mil y unas noches, el escritor y director expresó una creciente preocupación por hacia dónde se dirigía el mundo, sobre esta nueva sociedad en la que ya no podía ver siquiera los rasgos de la Italia de proletarios, campesinos y lumpenproletarios que amaba tan profundamente, que figuraba tan prominentemente en su poesía, cuentos y películas. Un proceso rápido y abrasador había transformado a Italia de un país basado en una economía agrícola a uno industrializado y neocapitalista. La cultura campesina secular había sido marginada por el triunfo del consumismo y en una década las características culturales originales y la diversa fisonomía de las capas populares y proletarias se había desvanecido. Lo que vino en su lugar, especialmente visible en la generación más joven, fue el estilo de vida y los hábitos de la pequeña burguesía italiana,
en ese entonces la más ignorante de toda Europa, como la llamó Pasolini en La Ricota. Todo el proceso se aceleró gracias al efecto ruinoso y nivelador de la televisión italiana, omnipresente como capilares. La televisión fue el principal agente de decadencia. Es en el 76 Pasolini. Cita, la expresión concreta de la naturaleza pequeño burguesa del Estado italiano, el depósito de toda voluntad del odio a la realidad. Cierra cita, lo que entiende Pasolini por la televisión. Dice, Pasolini vio todo esto como un genocidio cultural y decía, igual abre cita, el genocidio es esta adaptación al poder del consumismo italiano, declaró en el 74. Este poder, dice Pasolini, está destruyendo violentamente las antiguas formas de vida, los valores ancestrales, que son la verdadera fuente de la cultura italiana en su conjunto. Está imponiendo sus propios modelos y valores y destruyendo el proceso, y destruyendo en el proceso forma de vida. Cierra cita, ¿no? Y claro que no solo aplica para la sociedad italiana, sino para todo el mundo. Dice, ¿no? Pasolini consideraba que este desarrollo sin progreso tenía un efecto aún más insidioso en la península que el de la dictadura fascista. El fascismo no había sido capaz ni siquiera de arañar el alma del pueblo italiano. Este nuevo fascismo, armado con nuevos medios de comunicación e información, no solo ha arañado el alma del pueblo italiano, sino que ha lacerado, violado y mancillado para siempre, decía Pasolini. Cada vez que hablaba de adaptación, de aquiescencia al nuevo orden, Pasolini afirmaba su deseo de afrontar la situación actual en Italia sin yuxtaponerla a otro tiempo y lugar. Saló trataba sobre este tipo de adaptación y abre cita nuevamente. Al final olvidé cómo era Italia hasta hace una década o incluso menos, y luego a falta de alternativas terminé asustando en qué se ha convertido Italia, un enorme nido de serpientes donde, salvo algunas excepciones y algunas élites miserables, todos los demás no son más ni menos que serpientes estúpidas, feroces, indistinguibles, ambiguas y repugnantes. Cierra cita. En lugar de intentar negar el horror que el presente le inspiraba, Pasolini se expresó en primera persona para descifrarlo, para analizarlo en sus rasgos más perturbadores y contradictorios. Lo hizo en sus textos contra la modernidad, publicados en Corriere della Sera y Mondo, y en revistas, y también en piezas de crítica literaria, en entrevistas y en televisión. En su último poemario, La Nueva Juventud, yuxtapuso algunos poemas que escribió en su juventud con un escrito en el 74. Las letras juveniles se convierten en objeto de una reescritura amarga y dolorosa que invierte desesperadamente su significado, inyectándoles un tono lúgubre. El mundo del campesino, que había descrito primero en colores elegíacos, se ha convertido en la versión posterior de un páramo. Parece haber algo contradictorio en la batalla solitaria y en gran medida incomprendida que el escritor libró en esos años, que incitó ataques tanto de la derecha como de la izquierda. Aunque nos dio páginas y páginas de descripciones y análisis implacables del presente, sus películas de los 70 no nos dan ni una sola imagen de la Italia contemporánea. Pasolini no quería filmar la topografía de la Italia actual porque una representación cinematográfica del presente lo había obligado a recurrir a la misma realidad material que odiaba. Dice Pasolini, no puedo hacer una película realista en este sentido, porque no puedo hacerlo físicamente, realmente no puedo hacerlo, ¿no? Y así, para evocar el presente en toda su degradación y horror, optó en Saló por un estilo visionario y onírico, que no por ello era menos realista. El método que adoptó es análogo al que emplea Calderón de la Barca en una tragedia teatral del 73. Elementos de este también son visibles en la novela que está escribiendo por entonces, Petróleo, que nunca terminó. En Calderón, la verdadera naturaleza de la realidad se revela en una pesadilla que el protagonista Rosaria se encuentra en un lager, en una penumbra glacial donde ya no somos personas, sino cosas de los que otros pueden disponer. Ese lager de Saló. Pasolini, por supuesto, tomó prestado la imagen de la novela inacabada de Sade, de un espacio monstruoso y cerrado de segregación, en el que niños y niñas cuidadosamente seleccionados son obligados a someterse a todo tipo de abuso sexual, físico y psicológico, pero no traspuso los eventos de los 120 días de Sodoma del siglo XVIII de Sade, ni a la actualidad, sino un momento específico y horroroso, el mencionado en el primer cartel de la película, 1944-45, en el norte de Italia, durante la ocupación nazi-fascista. Es importante, sin embargo, recordar que Pasolini definió a Saló
como un misterio, el misterio medieval, que es una representación sagrada y por lo tanto enigmática, no necesita ser entendida. De hecho, Pasolini usa la historia de Sade y el entorno de Salò y sus partidarios fascistas como una máscara, como un disfraz. Poco a poco, a medida que se desarrolla la película, los signos de la República Social Italiana de Mussolini se desvanecen hasta desaparecer por completo, como las tropas nazis que se ponen al servicio de los 4 dignatarios fascistas, una incongruencia deliberada, ya que en realidad normalmente ocurría lo contrario, que desaparecen repentinamente al comienzo de la película, como si fueran apariciones fugaces en una pesadilla. La villa donde los 4 monstruos se reúnen con sus narradores y víctimas está desprovista de los adornos, fetiches y decoraciones típicos de la iconografía fascista. Los muebles y accesorios, sin embargo, son de la década de los 40. Al comparar la fuente con la película, descubrimos que la fidelidad a la historia es una sutil estrategia diseñada para traicionar su esencia. Por ejemplo, los libertinos de Sade son superhombres, mientras que en manos de Pasolini son impotentes y tienen que recurrir a 1000 trucos para excitarse. La sodomía es su predilección sexual, pero de forma pasiva. Una de las diferencias más significativas, sin embargo, reside en el papel crucial que Pasolini otorga la perversa función pedagógica que ejercen los 4 monstruos al tratar con sus víctimas. De hecho, Salò cuenta una historia que permanece oculta hasta la última secuencia narrativa en que se esconde silenciosamente tras los fragantes horrores y actos de violencia. La historia de la selección de un grupo de jóvenes, primero entre las víctimas y luego entre la eliminación atroz de quienes no se someten o no pueden someterse a códigos estipulados en el reglamento, es decir, a las leyes que regirán vuestra vida aquí, como dicen, ¿no? Y las que lee en voz alta al duque, el duque durante el primer ritual colectivo de la película. Estas leyes, tomadas de Sade, son paradójicas, ya que los códigos de conducta habituales, el amor filial, devoción religiosa, eros heterosexual, son negados y condenados y reemplazados por prácticas que transgreden las convenciones sociales. Una vez codificadas estas normas dejan de ser lo que eran y se convierten en las normas de una nueva y siniestra conformidad que asimila y elimina cualquier variación. A partir de este momento, los 4 monstruos hacen referencia en numerosas ocasiones a un siniestro cuaderno negro donde están escritos los nombres de niños y niñas que han violado esta ley voluntaria o involuntariamente. El destino de estar en esta lista resuena como una música de fondo inquietante, aludiendo a formas de castigo que al final descubrimos que son aún más atroces de lo que podía haber imaginado. Y bueno, en realidad además es como la descripción. Bueno, ¿qué piensan? Conclusiones. Y bueno, ¿quieres comentar algo más o se quedó arriba la manita? Creo que se quedó arriba la mano, pero pues aprovechando, creo que también de alguna manera, ay, podríamos verlo ya con lo que acaba de compartirnos, la imagen de que estos hombres poderosos están de alguna manera con este vals, bailando, ellos sintiendo que como su propia fiesta, mientras los demás están agonizando. Entonces creo que es algo que se ha hecho como la crítica actualmente y sobre todo en Hollywood, ¿no? Que las estrellas están posando, ¿no? En pasarelas, en alfombras rojas, mientras vemos como el otro lado, que es toda la deshumanización, ¿no? La guerra, otra vez como la violencia contra los niños, que creo que es muchísima y ya se ha, eh, pues, esparcido casi por todo el mundo. Entonces, creo que de alguna manera podemos ver tal vez esa crítica también, que estaba como de manera como, implícita, y que tal vez hasta este momento podemos como distinguirla más ahora, ¿no? Porque precisamente, o sea, los gritos ahogados y ellos divirtiéndose con sus risas, entonces parecen 2 mundos completamente distintos, aunque están como, coexistiendo en ese mismo espacio, ¿no? También como el tema del la mansión, ¿no? O el que a su comparación creo que también es una figura importante, aunque tal vez no la vemos tanto, o sea, pero ahí es donde se desarrollan todos los hechos, ¿no? Y es este espacio que sí es muy grande, pero de alguna manera es una prisión, ¿no? Una prisión como estéticamente podríamos decirle que pues es bonita
bueno, al menos a mí, o sea, como que la estética es bonita, pero eso no quiere decir de que, o sea, te hace sentir a ti como espectador que es una prisión, ¿no? Que estás atrapado ahí y sobre todo como que lo que hay después de la prisión es nada, o sea, no hay nadie para salvarte. Entonces, estás Ujú. como atrapado en el fin del mundo y nadie va a escuchar tus gritos, o sea, por más que pidas ayuda. Entonces, también creo que es una muy buena, representación de ese, de alguna manera, terror. A mí que tanto me me gusta el terror, creo que aunque esta película trata sobre una crítica social, no podemos dejar de un lado como este sentimiento de miedo que hace la propia como la propia mansión, ¿no? Que es terrorífica no porque tenga fantasmas o monstruos, sino porque tiene a estas personas depravadas en las que tú estás como a la merced y no hay nadie que vaya a ayudarte, ¿no? No hay como en estas otras películas que de alguna manera existen estas figuras que te rescatan, no, aquí estás completamente solo. Entonces creo que eso es lo más aterrador y la manera en que lo hace el director, pues es muy buena, porque sí te transmite como ese miedo y una impotencia como espectador de querer entrar a la película para detener, pero no poder hacer nada. Y eso te convierte a la vez como en estas mismas personas que se encargan como de todo lo demás, que son también espectadores y que no pueden hacer nada, ¿no? Porque también son sujetos que están como al margen, entonces saben que si se meten, pues podrían meterse en problemas, ¿no? Con, en este caso, con la muerte. Entonces creo que es un juego muy interesante que hace el director. Y pues creo que Sí, eso sería todo. Y gracias, me gustó mucho la sesión. muchas gracias, Ivonne, a ti. Sí, muy, eh, pues es una crítica muy específica, ¿no? Precisamente, pues ya esta degradación, ¿no? A la que nos ha llevado la violencia derivada de estos fascismos, ¿no? Y de esta estetización, ¿no? En la que la mediatización pues juega ahora un rol importantísimo porque pues si bien el cine sigue siendo la herramienta ideológica definitiva por la dimensión estética que posee, pues justo ha sido que también estos estados ya han pues extrapolado, ¿no? A la televisión y ahora pues a las redes sociales. Por eso, ¿no? Lo que les comentaba del juego de calamar, pues es literalmente la relación inversa a la que ahorita nos lleva Ivonne, ¿no? Respecto a la película, en donde pues, nos coloca Pasolini en ese estado de pasividad, de impotencia, ¿no? De asco absoluto de lo que está pasando, mientras que el juego de calamar, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, nos lleva a decir, me gustaría participar, ¿no? O sea, a la estupidez de decir eso, ¿no? O sea, que ya es el estado de nihilismo absoluto al que nos lleva el consumismo, ¿no? Entonces, pues sí sí es muy interesante, ¿no? Justo lo que puede despertar, bueno, la discusión que puede despertar la obra. Dani. Sí, yo nada más quisiera como que cerrar mi comentario anterior con, sí, ahora sí que viéndolo de esta forma de, no sé, o sea, como que yo colocarme en los distintos puntos, o sea, sí es interesante porque yo colocara, por ejemplo, en los niños abusados, yo creo que pues yo también me hubiera revelado y me hubiera muerto, ¿no? Entonces, no sé, o sea, yo no, la verdad yo sí hubiera reaccionado como el primer muchacho que corre y se avienta en el puente. O sea, yo creo que también, o sea, ajá, sí, yo creo que, o sea, pues es que te mueres o padeces. Entonces, yo creo que yo hubiera preferido como que esa parte de, pues la verdad, mejor me muero. O sea, no veo la manera. Entonces, sí, o sea, esa perspectiva, la perspectiva, por ejemplo, como, como uno que el espectador, pues es así de que, pues qué mal, ¿no? Que existan estas cosas, qué mal que no, nuestro alcance no sea suficiente para evitarlas. Entonces, sí, es un problema social muy, muy fuerte que existe. Y por último, de la perspectiva de estas personas, de estos políticos, no sé, a mi manera de ver, yo siento que también, o sea, yo siendo parte de ellos, de alguna manera refleja como que esa sombra de la que hablaba Jung, ¿no? ¿Era Jung? Sí, creo que sí era él, que dice de también como que de reconocer nuestra misma parte que nosotros cargamos, que es depravada, o sea, porque eso sí digo, bueno,
hay también que reconocer que no nada más en el exterior se refleja, también es como que la cuestión de qué tanto tengo yo de en poca medida, puede decirse, de depravación también. Entonces sí es como que también muchas veces lo que es de afuera es porque es lo que también traemos dentro. Entonces sí es estar consciente también de esa parte, eh, pues que no oscura que traemos cada quien, o sea, que así estamos hechos nosotros. Sí, 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 exactamente, ¿no? Es decir, también reflexión más trascendente, ¿no? O sea, que pues, somos eso, prácticamente, ¿no? Tanto víctima como perpetrador, ¿no? Esa pulsión está ahí, ¿no? Sí, a mí la verdad es que prefiero esa cercanía con Jung que con Freud, porque pues, con Freud justo era lo contrario, ¿no? O sea, precisamente ya era como aceptar también la perversión, y pues, como de, pues esa no, la pulsión sí, ¿no? Pero ya la generación, sí, para quién, ¿no? Entonces, pues no sé, hay muchos temas que esta película permite disertar, ¿no? Y continuar y expandir respecto al reflejo de nosotros como a las condiciones, la condición humana en la actualidad en la que vivimos, que justo para Pasolini pues es este infierno, ¿no? Y que pues cuyas más se han lamentablemente presentado más, solo que también se han estilizado, ¿no? Entonces por eso pues ya no se ven a primera vista. Pero bueno, pues así. Muchas gracias. Igual muy interesante la sesión de hoy, ¿no? Pues la película, ¿no? También. Pero el próximo mes, pues ya empezamos nueva cartelera. Al rato se las comparto. Nada más que ya tenga bien el diseño, pero ya tengo las películas. La próxima semana arrancamos julio con El Grito de Eduardo Arreche, ¿no? Esta película sobre 68, es documental que se realiza en esta época, que también es muy controversial, ¿no? Por lo que ya hemos platicado, ¿no? En algunas películas anteriores que hemos retomado el tema, pero bueno, ¿no? Vamos a ver este documental. Vamos también bueno, el 6, luego el 13, vamos a ver la que sigue de la Criterion, que es El beso desnudo de Samuel Fuller. Luego vamos a seguir el 20 de julio con Tú, yo, nosotros, esta trilogía que también propone cinematográfica Marte en 1970 con Jorge Fons en uno de los segmentos. Y el 27 cerramos con otra película de Samuel Fuller, que es Shock Corridor 63. Entonces, al rato en el grupo les paso la cartelera y también la peli de la próxima semana, que sería El Grito. ¿Sale? Entonces, bueno, pues nuevamente, muchas gracias, como siempre, y nos vemos la siguiente sesión.